Buenas noches, mi nombre es Alicia Franco, soy de la carrera de marketing. Voy a hablar del mercado, de la oferta, la demanda eh, y los impuestos para el curso de economía. Soy de Salón B28B. Inicio hablando un poco del mercado. El mercado es el conjunto de transacciones que hay entre el consumidor y el comprador. Entre ellas nace la oferta y la demanda. Estas pueden ser físico-virtuales, ¿no? Por ejemplo, vemos el mercado de los e-commerce, de las aplicaciones, que es la nueva tendencia del mundo de la globalización, ¿no? Donde nos encontramos. La demanda, ya metiéndonos un poco con este tema, es solo bienes o servicios que el consumidor desea adquirir o desear en un tiempo determinado bajo un precio eh, o diferentes precios en el cual encuentra eh, para satisfacer sus necesidades. Hablamos de dos condiciones que tiene el consumidor y lo hago recalcar, que es el deseo y el poder. La demanda es subjetiva. Por ejemplo, hablamos ¿por qué eso? Porque hablamos de factores psicológicos y también hablamos de factores constantes, ¿no? Por ejemplo, el conjunto que hablamos de el precio del producto, hablamos del clima, de los gastos, de los gastos en publicidad de las empresas, del precio debidamente sustituido. Todo ese conjunto de factores los llamamos ceteris paribus. La cantidad demandada, ya hablando, es el monto de consumidores que desarrollen en hacer alguna compra en un tiempo determinado bajo un precio específico. Esto se puede representar por tres puntos. El primero es bajo una ecuación que es cantidad igual a menos B por precio, ¿no? La función de tabla lineal y la tercera que es la de gráfico. Estos son cualitativos. Y hablamos de la oferta, es el conjunto de por el cual ya son, acá hablamos de conjunto de factores, pero ya son reducidos. Por ejemplo, la tecnología, las expectativas de precios futuros, el estado, número de empresas en el mercado. Ya hablamos de menos factores y estos son cuantitativos. Y acá hablamos de una ecuación positiva, ¿no? Una cantidad igual a A más B por precio. Entonces podemos afirmar ya que el mercado es la interacción de las demandantes y las ofertantes. Otro tema importante es el punto de equilibrio que se halla con la igualdad de la oferta y la demanda, ¿no? Ecuacionalmente, hablándolo algebraicamente. El mercado resulta de la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, el punto que corta las curvas determinan el precio y la cantidad del equilibrio. Y si hablamos un poco del desequilibrio, o sea, qué pasa con la oferta y la demanda cuando exceden en ambas partes. Por ejemplo, la primera es cuando el exceso de demanda o también llamada escasez tiene que los precios aumentan y si hablamos de la oferta, hablamos de que este disminuye, baja el precio, ¿no? La tendencia a la baja. ¿Y cómo podemos ver un poco el control de precio, que también es algo importante? Por ejemplo, en los 80 con el gobierno de Alan García, cuando se dispone precios en el arroz, en la leche, ¿no? Hay un desequilibrio totalmente y esto es puesto por el gobierno. Y por último hablamos de los impuestos. Los impuestos son pagos obligatorios que nos impone el Estado. Estos pueden ser directa o indirectamente, ¿no? Si hablamos directas, son aquellas que los impuestos gravan o afectan directamente a los ingresos. Por ejemplo, eh, nosotros como productores de arroz, eh, tenemos que del precio de 7 soles sale 10 soles, esa diferencia serán los impuestos, ¿no? Y los indirectos son autotécnicos. Dimos el ejemplo de
del aumento en diferentes productos, por ejemplo, los cigarros, las gaseosas, el alcohol que se dio en junio, donde solamente fueron algunos elementos que se les impusieron la subida del impuesto, ¿no? Esos son los indirectos. Eso sería todo, gracias.